Bueno, la crisis de oxígeno no ha sido solamente en la tercera ola, ¿no? Ha sido en las tres primeras olas y solamente en esta cuarta y quinta ola no hemos tenido esa situación. Y tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, pero el segundo fundamental, el cambio en los esquemas de tratamiento de lo que son los pacientes, ¿no? En lo que es la primera ola, la terapia de oxígeno, solamente hasta la mitad de la primera ola solamente se utilizaba en pacientes críticos, es decir, pacientes que estaban hospitalizados en terapia intermedia o en terapia intensiva. El requerimiento comenzó a ser más grande conforme teníamos muchos pacientes en terapia intensiva y muchos pacientes en terapia intermedia, llegando a saturar tanto el sistema público, la seguridad social y la parte privada. Entonces, el requerimiento de oxígeno llegó a duplicarse y en algunos casos hasta triplicarse, ¿no? En la primera hora. En lo que ya concierne la segunda ola, ese esquema de terapia de oxígeno se amplió, no solamente a pacientes críticos sino, severos, sino también a pacientes moderados, es decir, pacientes que ya estaban hospitalizados en camas de internación general, que tenían alguna dificultad respiratoria, pero que su saturación no había bajado por debajo de lo que era los 90, igualmente recibían terapia de oxígeno que comenzó a ayudar mucho más. Entonces hay que recordar que en la primera y segunda ola todavía la terapia estaba enfocado con lo que es el manejo con antivirales o medicamentos que podían disminuir lo que es la carga viral, ¿no? Antibióticos también como la citromicina. Y en la mitad de la primera ola y la segunda ola el tema de la inmunoterapia, ¿no? Con el plasma hiperinmune. Ya para la tercera ola, el esquema de tratamiento en esos pacientes moderados, severos y graves o críticos prácticamente se basó en la terapia de oxígeno, ¿no? Entonces, a pesar de que la cantidad de pacientes no había incrementado tanto, sí, porque fue un poco similar a la segunda ola como a la primera. Ya este uso de lo que es la terapia de oxígeno, incluso en pacientes ambulatorios, ¿no? Recordemos que se habilitaron equipos de terapia de oxígeno ambulatorio y lo demás, entonces mucha gente comenzó a utilizar el oxígeno y esta situación se llegó a quintuplicar básicamente, ¿no? Con una misma cantidad de pacientes. Ya en lo que es la cuarta y quinta ola, eso cambia, pero no porque la terapia haya cambiado. En este momento sigue recomendándose el uso de oxigenoterapia, obviamente a diferentes flujos, dentro de lo que son pacientes moderados, pacientes graves y pacientes críticos, ¿no? Severos o críticos. Pero ya con el tema del proceso de vacunación, la cantidad de pacientes hospitalizados ha sido mucho menor. Y en el caso de lo que es esta quinta ola que estamos en desescalada ahora, la saturación de camas ni siquiera ha llegado a superar el 50%, ¿no? En algún momento, en la semana número 30 aproximadamente, se aproximó, valga la redundancia, a lo que es un 40% del índice de ocupación de camas, ¿no? En algunos departamentos, otros no hemos superado siquiera el 30-35%, ¿no? Como el caso de Cochabamba, por ejemplo. Entonces, esa situación ha hecho de que disminuya el requerimiento, pero sigue siendo alto, ¿no? ¿Por qué no se visibiliza en este momento como un problema? Porque ya la mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel han incrementado su capacidad de producción de oxígeno y además que se han ido instalando otras plantas también nuevas, ¿no? Especialmente en hospitales de segundo nivel, caso Cochabamba, el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, el Hospital de Punata, tienen plantas de oxígeno que no existía antes, ¿no? Que abastecen tanto al hospital como también para lo que son consumidores externos, ¿no? Pueden abastecer todo aquello. Eh, Eso desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico y la parte de lo que es la terapia mismo con el tema de oxígeno. Ahora, en relación a la segunda parte de la pregunta en las gestiones, ¿no? En la primera ola, el requerimiento al haberse triplicado hizo que se consuman las reservas de las empresas que proveían oxígeno, que básicamente eran dos empresas grandes, ¿no? A nivel de lo que es Bolivia especialmente, y las otras eran mucho más pequeñitas, ¿no? Las productoras de oxígeno. Estas dos grandes, la primera es una multinacional, ¿no? Cuya sede es en Paraguay y la mayoría de oxígeno líquido venía de ahí. Pero al tener también este mismo tipo de problemas estos países,
restringieron la exportación de oxígeno. Entonces eso ha agravado mucho más. Y esa es la situación también que hemos tenido en lo que es la segunda ola. Entonces se restringían un poco los cupos de exportación de oxígeno líquido a lo que es Bolivia y obviamente al tener una mayor demanda y al limitarse lo que es la importación, eso dificultaba. Por ello que a nivel nacional, entre la primera y segunda ola, lo que se decidió es una libre importación de oxígeno. Y no solamente de oxígeno, sino también de tanques de oxígeno, ¿no? Y algunas empresas han aprovechado esa situación para poder instalar nuevas empresas, ampliar, o porque obviamente era una ventaja que tenían para la implementación. Y así se han generado varias empresas o empresas también de producción de oxígeno privados. En el caso de Cochabamba, se han habilitado dos, ¿no? Uno en Sacaba, si no me equivoco, y otro en el Valle Bajo, de forma privada, pero que justamente se han apoyado en esta normativa que liberaba, ¿no? Aranceles para la compra de lo que son estos insumos. En lo que es la tercera ola no ocurrió aquello. Y se ha solicitado, y está en los medios de prensa de esas épocas, de que se ha solicitado la libre importación de lo que es el oxígeno, ¿no? No solamente del Paraguay, sino también de Chile, con esta otra empresa que se tiene, y del Brasil, ¿no? Lamentablemente esa situación no ocurrió muy temprano, pero ya al final de lo que es la tercera ola se aprobó y con ello comenzaron a ingresar también no solamente no solamente oxígeno ya, sino también generadores de oxígeno. Y es en esta tercera ola donde más plantas se han ido implementando, ¿no? Entre la segunda y la tercera ola, en ese espacio, donde más plantas de oxígeno se han ido implementando a nivel de lo que es el país. En este momento, la capacidad de generación de oxígeno, en una estimación general, por lo menos del caso de Cochabamba, que conozco, entre el año 2020 hasta el año 2022, que estamos ahora, por lo menos se ha llegado a cuadruplicar, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, muchos hospitales que ya son casi autónomos, ¿no? Y ya no dependen tanto de lo que es la dotación de lo que son las empresas privadas, pero todavía los complejos grandes tienen esa necesidad de adquirir de las empresas privadas la seguridad social, especialmente también, o sea, las cajas, porque muchos de ellos tienen tanques de reserva, sí, pero no tanto así generadores, ¿no? Entonces ellos por sobre todo, y obviamente la parte privada, ¿no? La parte privada es mucha inversión tener su propio generador, ¿no? Entonces, esa situación. ¿No? Hay dos parámetros igual que ahí hay que ver, ¿no? Uno tiene que ver con el tema administrativo y los procesos que siguen, es decir, licitar, que alguien se presente, que se adjudique y luego finalmente se realice la adquisición, ¿no? En la primera ola no sucedió aquello porque lo único que se hizo es con la empresa privada, ¿no? Que se tenía, ampliar los volúmenes, ¿no? Entonces, si mi contrato decía 100 metros cúbicos, entonces ahora me entregan 150. Y entonces ahí la empresa privada comenzó a limitar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿No? Yo he comprado 100 metros cúbicos, me entregan los 100 metros cúbicos ahora, pónganse, más o menos, ¿no? Y luego ya vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Más o menos en ese sentido. Y luego cuando se liberó a mitad de la primera ola todo este tema de los aranceles, los procesos fueron mucho más rápidos, ¿no? Por eso, como le decía, en Cochabamba, por ejemplo, hay una empresa en Sacaba, no recuerdo el nombre, que se logró instalar en un mes, ¿no? Todo el equipo, o sea, prácticamente casi de cero. Era una empresa muy pequeñita, han traído el generador, ha venido de Chile, la desaduanización ha durado creo que ni 2 días, imagínense el proceso, ¿no? Realmente fue rápido. Entonces, estas liberaciones que salía con la ley de emergencia sanitaria han ayudado mucho, ¿no? Y las gestiones que han hecho también las autoridades nacionales de aquel entonces apoyaron mucho. En la segunda ola ya no había esa normativa de excepción, entonces eso ha dificultado nuevamente un poco. Todo dependía de lo que eran las importaciones y los procesos de compra por la parte de la empresa privada también demoraban, porque era como cualquier otro insumo de salud, ¿no? Que tiene que pasar por un proceso de desaduanización que es tedioso, largo, luego iniciar estos procesos de compra, ¿no? Porque no se podía hacer una compra directa. Entonces, nuevamente se tuvo que generar las declaratorias de alerta sanitaria, emergencia sanitaria en los municipios para que recién puedan hacer una compra directa. Pero una compra directa tampoco implica tú me traes el producto y yo te pago, ¿no? Igualmente se cumple con todo el proceso administrativo y con ello se va implementando. ¿Dónde estuvo la dificultad entre la segunda y la tercera ola?
la demanda, ¿no? O perdón, la oferta por parte de las empresas importadoras para estos equipos, porque así como Bolivia estaba implementando nuevos generadores de oxígeno, también los otros países, ¿no? Entonces, en algunos casos se comenzó a elevar también el costo de lo que es estas máquinas, ¿no? Estos equipos. Entonces, esa situación ha generado una suerte en algún momento de que quien tenía más recursos podía comprar más rápidamente versus aquellos que no tenían muchos recursos, ¿no? En este momento nuevamente ha retornado a lo que es la normalidad. Ya desde el año pasado, desde el segundo semestre, hay muchas empresas que han tenido que bajar sus costos porque ya también la demanda bajó, ¿no? Porque como ya no todos los pacientes se están hospitalizando, ya el requerimiento de oxígeno no es tanto, entonces han bajado nuevamente sus costos, ¿no? Porque también este tema se maneja en relación a lo que es el tema de oferta-demanda, ¿no? Demanda-oferta. Entonces, como ha bajado la demanda, también la oferta para mejorar ha tenido que disminuir sus costos y esa situación ha hecho que en este momento, por ejemplo, hay muchas empresas que siguen ofertando, ¿no? A diferentes lugares. Entonces, en los momentos, especialmente primera y segunda ola, donde hubo, y parte de lo que es la tercera, donde hubo la ley de emergencia que facilitaba estos procesos administrativos, ha sido muy rápido, ¿no? No solamente ese ejemplo lo sacaba en la parte privada, tenemos el de Punata, que lo ha comprado la mancomunidad en sí, de los municipios del Valle Alto. Ellos han logrado implementar en aproximadamente mes y medio, 2 meses, toda una planta, ¿no? Como mancomunidad de municipios, ellos lo han hecho. Eso ya es una especie de semipúblico, ¿no? Porque no es público en sí, pero obviamente es subvencionado por los municipios por esa mancomunidad de municipios que se tienen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones ha apoyado mucho, ¿no? A que se pueda tener ahora una capacidad, como decía, por lo menos cuadruplicada, y por ello que en esta cuarta, quinta ola no tenemos, ya no hemos tenido ese tipo de crisis, ¿no? La cantidad de oxígeno que se utiliza en un paciente COVID, ya sea de grado moderado, grave o severo, o el severo igual crítico, es hasta 10 o 20 veces mayor que un paciente que no está en esos grados, ¿no? Un ejemplo bien sencillo. A un paciente que le colocamos oxígeno por mantenimiento, generalmente se utiliza entre 4 o 6 litros por minuto. En estos pacientes que hacen oxigenoterapia, los pacientes con cuadro moderado, por ejemplo, fácilmente llegaban a utilizar entre 16 a 20 litros por minuto. Entonces, un paciente crítico mayor todavía, ¿no? Porque es básicamente eso, la saturación de oxígeno de estos pacientes llegaba a bajar hasta menos de 60, que eso en la literatura clásica incluso lo considera como incompatible con la vida, ¿no? Pero ha habido gente que ha logrado salir, ¿no? Mucha gente saturaba entre 70 y 80, entonces la cantidad de litros de oxígeno minuto que se utilizaba, el volumen, es mucho mayor, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, para ayer, 17 de agosto, tenemos 15% de ocupación de camas de hospitalización general, pacientes moderados, 16% en terapias intensivas y 15 pacientes en lo que es cuidados intermedios, ¿no? Entonces, no estamos llegando ni al 20%, pero si llegáramos nuevamente a un 100% de índice ocupacional de camas, probablemente tendrían que trabajar todos los generadores y lo demás a tope, igual, ¿no? Pero ya la respuesta obviamente sería mucho mejor que en la primera, segunda o tercera hora, ¿no?